Muy buenas tardes a todos. Soy el capitán de navío de la Reserva Samuel Rivera Páez, editor junto con el señor capitán Jorge Espinel Bermúdez de este libro que se llama Asuntos Marítimos y Relaciones Internacionales. Nos acompañan hoy algunos de los autores del libro y en nombre del señor brigadier general Edgar Alexander Salamanca Rodríguez, del señor coronel Andrés Fernández Osorio y del señor capitán de navío Samir Castellanos Abdalá, jefe del Departamento Armada, queremos hoy presentar a la comunidad académica nacional e internacional este libro que ha sido el esfuerzo de un año de investigación de un equipo multidisciplinar entre oficiales activos, oficiales retirados, civiles, que abordan la temática de los asuntos marítimos y su relación con el complejo e interesante contexto internacional al que nos enfrentamos en el mundo de hoy. El libro tiene 10 capítulos, vamos a hacer un rápido recorrido por los nombres de los capítulos para que ustedes conozcan, aquí encuentran ustedes algunos de los autores. El primer capítulo es un marco teórico y conceptual de los asuntos marítimos y las relaciones internacionales. Después el segundo capítulo se centra en la diplomacia naval como herramienta de la política exterior y de la defensa nacional. En el tercer capítulo tenemos un caso de estudio que es la disputa territorial de Filipinas y China en el mar del sur de China. El cuarto capítulo se centra en el estudio de la libertad de la navegación y las relaciones internacionales, haciendo una perspectiva colombiana de lo que se denominan las operaciones de libertad de la navegación. El quinto capítulo son mecanismos de cooperación internacional para la lucha contra el crimen marítimo en la región del Gran Caribe. El sexto capítulo tiene un tema muy interesante sobre la competencia entre potencias y la cooperación internacional en seguridad marítima. El séptimo capítulo se centra en la integración marítima en la Alianza Pacífico, todas las oportunidades geopolíticas para los países miembros, México, Chile, Colombia y Perú. El octavo capítulo hace un recuento sobre la geopolítica del Ártico, teniendo en cuenta el deshielo de ese continente y la forma como se ha ido, de ese mar, cómo se ha ido generando una nueva ruta importante para el transporte marítimo. En el noveno capítulo tenemos un recuento del comercio internacional y los asuntos marítimos en Colombia, y el último capítulo es la ciberseguridad marítima como una nueva dimensión de las relaciones internacionales en materia de seguridad marítima. Nos acompañan el día de hoy el señor almirante Darwin Alberto Alonso Torres, el señor capitán de navío William Pedrosa Nieto, director de Intereses Marítimos y Fluviales de la Armada Nacional, el señor capitán de navío Hernando Osorio Duzán, el señor capitán de navío Daniel Rojas Sánchez, David Felipe Osorio Méndez y el señor capitán de navío de la Reserva Gustavo Adolfo Camacho Guerrero. Yo quiero, es clave que este libro, al centrarse en los asuntos marítimos y las relaciones internacionales, tiene un marco muy general de actividades y de asuntos que tratar. Les pido el favor de que en un periodo muy corto de tiempo, unos 2-3 minutos, nos rescaten y nos cuenten cuáles son los aportes más significativos de los capítulos que cada uno de ustedes escribió o en los que participaron, por favor. ¿Empiezo yo? Arranquemos con el último, siempre será el primero. Y de hecho es el último capítulo. Yo soy coautor del capítulo 10 y del capítulo 5 con nuestro editor. Voy a empezar por el capítulo 10. El capítulo 10 toca un tema bien interesante que es la ciberseguridad, que es un tema específicamente de moda, pero en un ámbito muy especial que son los puertos. Sí es el sector marítimo y se tiene que estudiar como el sector marítimo, pero es en los puertos. Lo primero que hay que pensar siempre es que los puertos son esenciales, son infraestructuras críticas, comerciales en Colombia y en el mundo, que unen el comercio internacional de todos los países y fomentan la economía y la riqueza mundial. Pues en ese sentido los puertos compiten unos con otros, buscan nuevas tecnologías, y qué mejor que usar las tecnologías de la cuarta revolución industrial para mejorar, para ser más competitivos y para lograr cosas que antes no se habían logrado. Y precisamente cuando uno mira ese entorno de la cuarta revolución industrial, uno mira una serie de tecnologías vigentes, inteligencia artificial, modelación y todo lo que tiene que ver con digitalización, todo el aprovechamiento del Internet de las cosas. Pero hay una amenaza bien importante ahí, son las amenazas a la ciberseguridad.
Y esas amenazas a la ciberseguridad, está probado, pueden parar un país completo, pueden parar el comercio. Entonces, la mirada que nosotros hacemos es una mirada de qué se ha hecho, qué se ha investigado hasta hoy en ciberseguridad en el ámbito marítimo, pero específicamente en los puertos, para poder descubrir, poder sacar a la luz nuevos temas de investigación que pueden ser realizados por la Escuela de Guerra o por cualquier otro instituto de educación superior. Eso con base, pues básicamente en las experiencias que hemos tenido dentro de la Armada Nacional, en la parte y en el desarrollo económico ya por fuera de la Armada Nacional y en estudios académicos, tanto desde el punto de vista de la Universidad Marítima Mundial como desde el punto de vista de la Universidad de La Sabana, que desarrolla un programa bien interesante de doctorado en logística y cadena de suministro, donde se aborda este tema en particular. De manera que los resultados son bien interesantes. Hay un nicho importante de investigación ahí que yo quisiera pues compartir con ustedes a través del libro, porque pues no vamos a tener el tiempo de contar todo lo que hay ahí, pero es una buena cosa que hacer. El otro capítulo es el capítulo quinto. En el capítulo quinto se habla sobre cooperación internacional. Esto está más dirigido a seguridad marítima. Pues resulta que el editor, el capitán Afanador y yo tuvimos una experiencia bien interesante de consultoría con las Naciones Unidas con respecto a la seguridad marítima en el Caribe. Y el aspecto, el foco fundamental era la cooperación. Entonces lo que nosotros hacemos ahí es recopilar parte de esas experiencias, mirar cuáles son los organismos de cooperación que hay en el Caribe y mirar cuál ha sido su eficiencia y mirar cuál es el liderazgo y qué hay detrás para que funcionen realmente. De manera que ese también es un capítulo muy interesante, muy especial, que tiene, digamos, condensada una experiencia bien interesante. Muchísimas gracias, señor capitán Rivera. Un saludo muy especial de gratitud de la Escuela Superior de Guerra, al Departamento Armada, a los señores coautores de los otros capítulos, a todo el auditorio, los oficiales, al señor almirante, nuestro comandante de la Armada hace unos años, señor almirante Hernando Wills, muchas gracias por estar acá. Katia, la esposa del señor almirante Orlando Grisales, Pili y María Paz. Básicamente el segundo capítulo se trata sobre la diplomacia naval, y es que en un momento dado, analizando el espectro amplio que existe en las relaciones internacionales en el mundo y cómo Colombia ha sido un actor, un protagonista un poco rezagado al respecto, y pues, tratando de mirar la importancia de las relaciones internacionales para que un país asuma postura estratégica internacional que sea de relevancia, nos encontramos con una herramienta bien especial, era la diplomacia, y específicamente dentro de la diplomacia hay una caja de herramientas llamada la diplomacia naval. Nos pusimos a estudiar, a analizar, investigamos sobre esa diplomacia, y esa diplomacia naval o marítima le da una oportunidad aún sin explorar completamente, digámosla, es un diamante en bruto por el cual el país pudiera llegar a destacarse. Y en ese aspecto especial, cuando llegamos a ver lo que ha sido la evolución de la Armada Nacional como esa punta de lanza en esa caja de herramientas especial que es la diplomacia naval, nos damos cuenta de que los atributos de una fuerza naval representada en sus marinas en todos los países tiene todas las connotaciones de prospectiva y de potencialidad en la Armada de Colombia para este país. Tuvimos la experiencia gracias a precisamente durante el comando del señor almirante para que un buque nuestro fuera allá y pusiera en práctica lo que realmente significaba la diplomacia naval, y el vuelco que dio eso en las 400 o 500 opiniones internacionales que le dio a Colombia no tenía peso ni siquiera con todas las embajadas juntas para hablar. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una oportunidad brillante a partir de la plataforma, empezando por el poder blando desde la diplomacia cooperativa, pasando por la persuasiva y, si fuera el caso, la diplomacia de coacción, o la diplomacia en la cual llegamos en un momento dado a tratar de demostrar que tenemos las capacidades de forzar la voluntad de alguien a los intereses de Colombia. Entonces, ese capítulo termina con una propuesta al Ministerio de Relaciones aterrizada específicamente a ser pragmática para que la Cancillería utilice la Marina para que a su vez le dé la potencialidad de ese pabellón de ser relevante en el mundo. Eso yo creo que es algo que destacar, y hasta ahora estamos iniciando a explorar. Es una área en la cual yo creo que nosotros podemos darle oportunidad para que la Marina lidere eso en la diplomacia a nivel nacional y específicamente desde el punto de vista naval por ahora y marítimo cuando tengamos las capacidades. Muchas gracias, señor David, ¿nos puedes contar algo sobre el capítulo de la Alianza del Pacífico? Claro que sí, capitán. Muchísimas gracias primero que todo por la invitación. Mi capítulo, básicamente, ¿qué puedo resaltar de él? Principalmente el abordaje teórico que se hace sobre la oportunidad que representa la Alianza del Pacífico para sus países miembros,
desde una perspectiva de la geopolítica crítica y del nuevo multilateralismo latinoamericano, que es como la posibilidad que desde una perspectiva sistémica logremos, pues Colombia por supuesto, gestionar su entorno marítimo de manera exitosa. Eso lo logra a través de una serie de vectores que están propuestos por Martínez Busch en su teoría oceanopolítica, que por supuesto también abordo, y la importancia que supone la profundidad estratégica como otro concepto importante y fundamental para que Colombia no se centre en lo que puede ser su desarrollo geopolítico hacia la región del Asia-Pacífico, sino considerando su cercanía tanto cultural como política con la cuenca americana del Pacífico, logre sacarle provecho no solamente económico, sino también político, desde una perspectiva de la gobernanza marítima, desde una perspectiva de las relaciones internacionales, las relaciones de poder con los países, no solamente de la Alianza Pacífico, sino también del Gran Caribe. Entonces, yo creo que el capítulo como tal hace un abordaje, pues empieza a ser un abordaje teórico, pero posteriormente lo materializa con una matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que Colombia puede aprovechar si empezamos a concientizar no solamente al decisor político, sino al resto de la población colombiana de la importancia de aprovechar la cuenca americana del Pacífico para el desarrollo y el bienestar de su población. Muchísimas gracias, David. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Samuel. ¿Qué nos puedes contar acerca del capítulo que escribimos? Que se escribió? Sí, sí. Gracias, Samuel. Pues, digamos, el capítulo surge de un caso de estudio que se hizo como parte del trabajo de grado de la maestría, y el caso de estudio se basa en la maniobra estratégica que siguió China en su disputa del Mar del Sur de China frente a la demanda que instauró Filipinas ante la Corte Permanente de Arbitraje. En el caso nuestro de Colombia y Nicaragua, donde Nicaragua nos demandó frente a la Corte Internacional de Justicia, pues digamos hay muchas lecciones que se pueden sustraer, repito, de la maniobra que ha hecho China. Para ello pues se tiene que acudir a la teoría de las relaciones internacionales para entender cómo a partir de esas teorías tanto realistas como liberales pueden ser empleadas por los estados durante lo que llama Rousseau como la guerra permanente, que no es otra cosa que esa permanente fricción que hay entre los estados que comparten intereses en una zona geográfica y desde luego se convierten en estados antagonistas. Así las cosas, en desarrollo de ese caso de estudio se puede ver como Filipinas, que es un estado, digamos, de un poder muy limitado frente a China, desde luego, que se constituye en una potencia media y que ejerce un liderazgo en el sudeste asiático, pues tiene que acudir a maniobras de corte liberal institucional frente a otros estados como Japón, inclusive Rusia, de suerte que pueda establecer unas alianzas que busquen hacer contrapeso. Y de su parte, cuando llevamos el caso a la situación nuestra frente a Nicaragua, pues se proponen una serie de reflexiones sobre las cuales Colombia puede construir una estrategia de largo aliento, buscando desde luego ambas teorías, tanto la realista como la liberal, de suerte que pueda sostener su posición frente a su predominancia ante Nicaragua en el Caribe. Desde luego este ejercicio donde Samuel sirvió como director del trabajo, y William, a quien aprovecho una vez más para reiterarle mi agradecimiento, porque William jugó un rol importante en la comisión que atendió la demanda y pues desde luego dio unos lineamientos también muy válidos. Gracias, William. Muy bien, muchas gracias. Mi capitán Osorio, muy buenas tardes. Igualmente, ¿nos podría contar algo acerca de ese capítulo interesante del comercio
marítimo internacional y todo lo que son las relaciones internacionales, por favor. Muchas gracias, Samuel. Muy buenas tardes para todos. Sí, efectivamente, el capítulo que fue construido dentro de esta especial obra que estamos lanzando en el día de hoy, Comercio Internacional y Asuntos Marítimos, parte del concepto de la importancia aplicada que tienen todos los asuntos internacionales en materia del comercio y en la economía mundial. Para nadie es un secreto que la incidencia que tiene el comercio sobre el Producto Interno Bruto y específicamente la correlación existente entre el Producto Interno Bruto mundial y el crecimiento del comercio marítimo mundial es casi un paralelo. Y es así, partiendo de que las relaciones internacionales son una condición sine qua non del desarrollo del comercio. Nosotros no podemos dejar de lado que un país sea autosuficiente, porque no lo existe, no existe un país autosuficiente, no existe un país así sea desarrollado o industrializado que sea autosuficiente y tiene que abrir sus fronteras al comercio. Y es que la historia lo ha mostrado de esa manera. Exactamente, la actividad comercial es lo más antiguo que existe tanto como existen las mismas culturas. Pero esa visión de esas culturas y de esas diferentes estados del momento, pues determinaron ver otros horizontes, y al ver otros horizontes encontraron en el comercio marítimo los puntos de encuentro, los puntos de conexión para encontrar el bienestar y la satisfacción de ampliar sus mercados. Es así como una vez desarrollaron el comercio internacional y el comercio marítimo, automáticamente se desarrolla el negocio marítimo, los asuntos marítimos, se desarrolló per se el desarrollo de astilleros, la construcción de buques, se desarrolló los servicios navieros, se desarrolló absolutamente el principal tema que nos ocupa, que es la navegación. Alrededor de estos temas también encontramos en la obra algunos relatos teóricos en la visión de Mahan, como para Mahan el tema del comercio es el principal instrumento de la política para el logro de los recursos y las competiciones. El comercio marítimo llegó a la riqueza a los países, la riqueza llevó a la competencia llevó a la disputa y la disputa a las guerras. Es decir, esa dinámica nos enseña que el comercio internacional es algo muy importante para la ampliación de las economías del mundo. Otro pensador muy vigente, Geoffrey Till, también nos decía en este sentido que el océano tiene como uno de los atributos el medio de transporte y comercio. Y no en vano el 90% de todo el comercio mundial se transita o se gestiona vía marítima, y eso genera riqueza al país. ¿Qué significa para las políticas públicas colombianas motivarlos al proceso de conectividad hacia los puertos? Es ese proceso de incentivar el comercio interno hacia el exterior, incentivar la riqueza del país. No podemos dejar de lado en este apartado del capítulo a Colombia con la cantidad de potencialidades que tiene, desarrollar clúster marítimos, desarrollar industria marítima alrededor de los puertos, de esos nodos que en otro sentido llamaba las bases de ultramar en el sentido de Mahan. Entonces, este capítulo del comercio y los asuntos, asuntos marítimos nos enseña y nos invita a reflexionar sobre la importancia que tiene las puertas abiertas de un país bioceánico, por no decir tetraoceánico, con la presencia de nuestros ríos, al desarrollo del comercio mundial. Muchísimas gracias, Miguel Tan. Para todos los interesados, el libro ya está disponible en la página web de la Escuela Superior de Guerra.
Lo pueden descargar en www.sdeclibros.edu.com. A todos los interesados pueden consultarlo electrónicamente. Este es un trabajo que ha venido desarrollando la Escuela Superior de Guerra desde ya hace varios años. De hecho, este libro es el resultado del proyecto de investigación que desarrolla el Departamento Armada, que se titula El Poder Marítimo como Fundamento Estratégico del Desarrollo de la Nación, y hace parte de la producción académica del Grupo Masa Crítica. El Grupo Masa Crítica está categorizado en categoría A1 ante el Ministerio de Ciencias y ha sido un trabajo bien interesante. De los capítulos que nos quedan pendientes ahí por mencionar, de pronto queda el de precisamente el que tiene que ver con el Mare Liberum, todo lo que significa la libertad de la navegación y las relaciones internacionales. Ese capítulo tiene su origen en unos trabajos desarrollados por el señor vicealmirante Juan Ricardo Rosso Obregón, que es el segundo comandante de la Armada, y un capitán de corbeta, y conmigo, que estuvimos trabajando acerca de dimensionar un poco lo que significan las operaciones de libertad de la navegación y cómo pueden convertirse en un elemento útil o un mecanismo útil para Colombia en las disputas o en las controversias o en la forma como se enfrentan algunas de las dinámicas que se presentan en el Gran Caribe, en el Caribe en general. El mar, la libertad de la navegación es algo que está siempre de por medio. Desde el siglo XV, las dos grandes corrientes del mar libre y el mar cerrado son lo que dieron posteriormente, llegaron hasta el siglo XX a construir lo que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que fue uno de los referentes para arrancar con esta obra realmente, porque el año pasado, cuando estuvimos trabajando en esto, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar cumplía 40 años de haber sido firmada. En diciembre de 1982 en Montego Bay, Jamaica, se reunieron más de 60 países y firmaron la convención. Esa convención entró en vigencia en los 90 y Colombia, aunque no la ha ratificado, sí la firmó. Luego, aunque no tengamos la obligación de cumplirla, sí tenemos la obligación de no hacer nada que vaya en contra de ella. Eso dentro de las diferentes características del mundo de las relaciones internacionales. Y por eso el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Precisamente invitamos al señor capitán de navío William Pedrosa Nieto, que es el director de asuntos de intereses marítimos y fluviales de la Armada Nacional. En este año que la Armada Nacional conmemora los 200 años de la batalla naval más importante que ha tenido toda América. La batalla naval del lago de Maracaibo es la batalla que selló la independencia de América y tiene por encima, incluso y sin ser arrogante, se puede hablar que es mucho más importante que las batallas terrestres que se dieron en el continente. Por esa razón, mi estimado William, queremos preguntarte ¿cuál crees que es el aporte de esta obra para la sociedad colombiana y para la Armada Nacional, William? Bueno, muchas gracias. Ante todo, pues muy satisfecho de estar en el lanzamiento de este libro por varias razones. Primero, porque creo que se están viendo unos frutos muy importantes de unas semillas que sembró la Escuela Superior de Guerra con muchísimos señores oficiales activos y en uso de buen retiro, y hoy estamos viendo una producción académica bastante útil y bastante importante para Colombia desde el punto de vista de la trayectoria no solo de la escuela como tal, sino de la fuerza pública y en especial de la Armada Nacional en relación con los temas del mar y de los ríos. Creo que este es un hito fundamental y es muy importante participar en este evento en donde estamos viendo simplemente unos conceptos absolutamente clásicos, pero muy enfocados al desarrollo de Colombia como potencia bioceánica. Si partimos de lo que significa el mar para Colombia, creo que aquí hay una de esas tantas áreas en las que se está trabajando y es en hacer academia alrededor del mar, pero también fundamentar esa academia en ejercicios prácticos. Y enfoco entonces la respuesta diciendo que el libro resume la necesidad nacional en asuntos marítimos. Si uno se pone a revisar cuántas palabras clave existen alrededor de la obra,
creo que no se queda por fuera ninguna. Estamos hablando de ciberseguridad del Ártico, de la Antártida, estamos hablando de cambio climático, de capa de ozono, estamos hablando de economía azul, estamos hablando de muchísimas cosas que hoy están en la agenda de asuntos internacionales de los países, pero también en la agenda mundial. Aquí se reflejan claramente las tendencias que definió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en el año 2019 al decir: el mundo va a centrarse en 5 aspectos básicos y están reflejados en el libro. Aquí se refleja claramente lo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible persiguen. Aquí está claro lo que la década de las ciencias oceánicas persigue. Yo creo que le estamos pegando a la diana en este sentido. Y yo sí no tengo palabras para felicitar a la Escuela Superior de Guerra y al esfuerzo que hacen ustedes desde el Departamento Armada, que es el legado, por supuesto, de muchos señores oficiales que han pasado por la Escuela Superior de Guerra, y hoy este fruto es bien interesante. Alrededor de ello, permítame entonces tocar algunos asuntos que considero fundamentales que se reflejan en los capítulos, y uno de ellos, por ejemplo, es el enfoque que se debe dar para la preservación, la conservación y la administración de los mares en Colombia. Ese enfoque está claramente identificado en algunos de ellos. Ya se mencionaba, por ejemplo, la parte comercial. Y si hacemos un sumum de todo, vemos reflejados los intereses marítimos colombianos, esos 18 intereses que todos conocemos, que son básicamente esas necesidades y esas oportunidades que tienen esos 928.660 kilómetros cuadrados de territorio marítimo para y por la República de Colombia. Y usted lo decía, mi capitán, los ríos. No podemos olvidar esos 24.600 kilómetros lineales de ríos y esos 16.500 que son navegables. ¿Esto qué significa? Esto es simplemente una oportunidad de simbiosis hacia el desarrollo. Por eso la Armada Nacional le apostó a trabajar en los intereses marítimos y a trabajar en los intereses fluviales que fueron definidos y que ya están como política pública lanzados por la señora vicepresidenta de la República el año pasado. Esto significa un reto, y el aporte que le hace este documento a la Armada es simplemente tener una manera, una forma claramente identificable de capacitación, de formación y de capacitación de sus oficiales, de sus escuelas, de sus distintas escuelas navales, pero también para la sociedad civil, para las personas que no forman parte del círculo institucional. Aquí estamos entonces dando a conocer algunos aspectos de los que siempre nosotros hemos dicho que hace muchísima falta que sucedan cosas, y es educar en torno al mar. Esto invita también a sostener posiciones de Estado. Simón Bolívar dijo en alguna oportunidad: cada Estado es libre de darse el régimen jurídico que considere y los demás deben estar dispuestos a respetarlo. Creo yo que aquí, en el capítulo que el señor capitán de navío Camacho menciona, hay unas apuestas bien interesantes que nos permiten eso. Ese es nuestro régimen jurídico. Nosotros tenemos un territorio marítimo que merece un régimen jurídico de primera, no de segunda, como quizá nos lo han hecho ver en algunas oportunidades, en algunos escenarios internacionales. De tal manera que además de eso, está proporcionando un conocimiento local que irradia región. Y eso es muy importante en lo que tiene que ver con la diplomacia naval y en lo que tiene que ver con esas relaciones marítimas internacionales, que ojalá algún día no sea diplomacia naval, sino sea diplomacia marítima, como usted bien, señor almirante Alonso, lo menciona en su capítulo. Aquí está entonces un asunto clave y fundamental. Usted hablaba, Samuel, de la Convención del Mar. Creo yo, y por qué no decirlo, que este puede ser el punto de partida para abrir la discusión sobre la Convención del Mar. No vamos a decir que se vaya a ratificar mañana. La Convención del Mar es un documento, es un instrumento que es necesario revisarlo, discutirlo. No hacer nada para cumplirlo no significa hacer algo en contra de ella, como usted bien lo menciona. Y para no alargarme más, creo yo que el libro le apuesta al desarrollo marítimo que los colombianos estamos pidiendo dentro de la institucionalidad y por fuera de ella. Y un asunto final: ojalá podamos nosotros llamar la atención del Estado en general
y hacer algo que siempre hemos mencionado, pero que quizá no hemos cumplido de buena manera, y es que exista acción conjunta del Estado hacia el océano. El océano no es de la Marina, el océano es de los colombianos, y por supuesto que es muy importante que todas las entidades, absolutamente todos los estamentos de Estado, se vinculen al desarrollo económico, al desarrollo social del océano, y el océano al servicio de las comunidades y al servicio de las personas que quizá tienen menos oportunidades en este país. William, muchísimas gracias. Evidentemente, hubiéramos querido escribir como 5 tomos acerca de asuntos marítimos y relaciones internacionales. Son muchísimos los temas que se quedan en el tintero. Hay muchas cosas por decir, hay muchas cosas por seguir investigando, por seguir discutiendo sobre estos temas, porque no hay nada más global que el mar. El mar, además de ser uno de los comunes globales que todos compartimos, es el medio por el que se han intercambiado las ideas, han llegado unos conquistadores de un lado a otro, se han desarrollado todos los intercambios comerciales, los intercambios culturales. Ha sido un medio muy importante para la historia de la humanidad. Y creo que ese es el punto clave para que la Escuela Superior de Guerra desde hace muchos años, ya más de 8 años, haya desarrollado toda una estrategia de investigación en torno a estos temas, y no solamente nos hayamos quedado en el tema de la investigación, sino también se haya comenzado a construir toda una escuela de pensamiento geopolítico y político respecto a los temas del mar. Eso se ha visto reflejado también en las cátedras que se dictan en la Escuela Superior de Guerra, en las cátedras de oceanopolítica, en la que todos los cursos, todos los programas tienen que ver algo sobre el mar. Y esto es un punto muy importante. Yo quisiera ya utilizar estos últimos 6 minuticos que nos quedan, así que tiene que ser algo muy corto, para que cada uno de ustedes nos contara, arranquemos con mi capitán Osorio, que tiene el micrófono en este momento, del producto de esta obra. ¿Cuál cree usted que es el tema de asuntos internacionales, de relaciones internacionales más relevante que usted considera deberíamos continuar explorando en los temas que le atañen a su capítulo? Muchas gracias. Sí, considero que cualquier esfuerzo académico tiene que ser difundido. La educación sobre estos temas de relaciones internacionales y asuntos marítimos se tiene que materializar, y se materializa mediante la invitación a la inversión, mediante la invitación a una economía marítima, a una economía azul, a una economía sostenible, sobre todo orientado a nuestros litorales. Es una paradoja para nosotros, para el país en general, como las zonas más deprimidas en cuanto a necesidades básicas insatisfechas están en las zonas más ricas que tiene el país, que son nuestras costas. Muchas gracias. Gustavo, ¿cuál sería el tema en esa interesante revisión teórica que se plantea acerca del liberalismo y el realismo que tú hiciste? ¿Qué crees que deberíamos continuar investigando? ¿Hacia dónde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos? Samuel, definitivamente a estructurar nuestra estrategia. Yo pienso que en este momento, y debido a los cambios de gobierno, no tenemos una estrategia de Estado en realidad para defender nuestro territorio marítimo, y es un territorio que lamentablemente hoy no le estamos dando el valor que tiene, y en tanto se debería buscar que esa estrategia genere un compromiso de Estado que sea que perdure durante el tiempo para que lo sigamos manteniendo, pero sobre todo, adicionalmente a esto, buscar en la teoría de las relaciones internacionales aquellos instrumentos de los cuales se puede valer el Estado para construir esa estrategia. Muy bien, muchas gracias. David, cuando hablamos de la Alianza Pacífico, ¿qué? Mi capitán, muchas gracias. Estoy en concordancia con todas las posturas que han dicho. Creería que lo principal es la materialización de esos anhelos de cómo unirnos como la Alianza Pacífico en la cuenca americana para materializar los beneficios. De lo contrario, pues lastimosamente se queda en el libro. Sería muy importante seguir profundizando sobre cómo materializar
la entrada de los asuntos marítimos colombianos, peruanos, chilenos y mexicanos en la Alianza del Pacífico para generar bienestar para todos. Ok, muy bien. Y frente a la diplomacia naval, ¿qué nos podría decir, señor almirante Alonso? Teniendo en cuenta que una de las obligaciones más importantes que tiene un Estado, que es garantizar la seguridad, el bienestar para generar prosperidad a los países, este capítulo es una invitación directa al Estado en su más alto nivel a explotar esa herramienta tan poderosa que es la diplomacia naval en el corto plazo, pero ojalá la diplomacia marítima en el mediano plazo, o sea, más allá de la marina, de los cascos grises, para que se den cuenta cómo Colombia puede catapultarse aprovechando ese espacio global, como usted bien lo dijo, que es el océano, para hacer que Colombia realmente asuma una posición inicialmente regional, la preponderancia que tiene, sus proyecciones por el Pacífico, por el Mar Caribe, hacia el Atlántico, pero sobre todo para que en el futuro ninguna cuestión que se haga en el mundo donde esté Colombia presente un tratado, no se haga que no sea sobre una plataforma naval o sobre una plataforma marítima, como lo hacen los estados realmente poderosos, demostrando que el mar no es un punto donde termina, sino donde empieza la proyección de su país realmente. Es una invitación. Muchísimas gracias. Y como para que sea el primero y el último, don Daniel, cuéntanos ¿cuál sería el último mensaje que quisieras que quedara de lo que se ha trabajado hasta el momento? Bueno, muchas gracias. Pues yo pienso que este tema de ciberseguridad en el medio marítimo, y como lo decían anteriormente, es un tema global y es un tema nuevo. Dentro de las novedades que hay que explorar, que hay que explotar desde la academia y en la práctica, está la ciberseguridad en el medio marítimo. De manera que eso lo enlazo un poco con el quinto capítulo, que es el de colaboración internacional. Siendo una amenaza global, pues tiene que enfrentarse globalmente y tiene que enfrentarse con la colaboración internacional. Y ese es, digamos, cómo se cruzan el tema de la colaboración y las relaciones internacionales con el tema de seguridad y de ciberseguridad en este momento. Hay que recordar que hoy todo es digital, y siendo todo digital y todo con base en la cuarta revolución industrial, pues lo que se necesita en este momento es una colaboración amplia y suficiente para que todos estos temas de ciberseguridad en el medio marítimo y portuario puedan explotarse y puedan mejorarse con la colaboración de todos los países. Luego ahí hay un nicho importante de investigación, como dije inicialmente, que debe ser explorado por la academia, por la práctica, por la Armada y por todos los entes que trabajan en el medio marítimo. Muchísimas gracias. De mi parte solamente me queda agradecerles a todos ustedes que están acá en el auditorio por haberse tomado el tiempo de acompañarnos en el lanzamiento de este libro. Dejar un mensaje final que está muy relacionado con que desde hace más de un año estamos viviendo una confrontación bélica importante, que es la guerra de Rusia contra Ucrania. Y el mar, según los grandes geopolíticos del mundo, va a ser el escenario que promueva y que genere seguramente un gran conflicto internacional. Los asuntos marítimos están directamente relacionados con la postura estratégica que un país asuma, y si no miramos el mar, estaremos dentro de lo que se conoce como una ceguera marítima que nos quita la oportunidad de aprovechar más del 60% del territorio total que tenemos los colombianos. Muchas gracias, y de nuevo les recuerdo que cualquier interesado puede consultar el libro en la página www.sdeclibros.edu.co. Gracias por haber venido y buenas tardes.